El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Cuando hay una relación entre dos personas, amistad, una relación de sangre, papá, hijos, mamá, hijos, hermanos, una relación de matrimonio, hay muchos momentos que la van a marcar, momentos muy hermosos, otros muy dolorosos, pero de alguna manera están ahí, están latentes, están presentes en el corazón, en la mente. Si yo les preguntara a las mamás, ¿cuál de ustedes se arrepiente de los momentos de parir, de los dolores que han sentido por darle vida a sus hijos? Yo creo que ninguna. Tal vez algunas sí, pero la mayoría no. Y les quedan las cicatrices de lo que han decidido hacer, de la decisión, de la voluntad. Algunas, hace tiempo me mandaron unas fotos de unas mujeres que normalmente pues no harían ese tipo de fotos enseñando el abdomen, porque no es un abdomen tipo comercial, tipo de esas modelos, sino abdómenes todos flácidos, algunos con cicatrices. Y decían ellas así muy orgullosas: yo no me avergüenzo de mi abdomen, porque este abdomen, estas heridas, estas cicatrices han dado vida, son la señal de que he dado vida, de que he dado parte de mí, mejor de mí, para que esos hijos tengan vida. Y es hermoso cuando entendemos esas señales, pero que siempre, para que sea señales de vida, de amor verdadero, tiene que haber un elemento fundamental. Muchos dicen el amor, sí, pero no entendido como un sentimiento, sino como un acto de voluntad que implica a veces dolor, sacrificio. Pero está la voluntad, está el compromiso, quiero, acepto, como un matrimonio, en donde el signo pues es el anillo, representa algo muy hermoso, un amor, el círculo no tiene fin hasta que la muerte los separa. Esto tiene que ver mucho precisamente con lo que hoy celebramos. Hoy celebramos este milagro de amor de Dios por nosotros. Pero tendríamos que entender qué implica para que se dé. En la primera lectura nos da una idea primera de lo que
va a ser después en la persona de Jesucristo, pero hay un elemento muy interesante. Está la acción de Dios, está la revelación de Dios, el proyecto de Dios, que es lo que hace Moisés con su pueblo. Le refiere todo lo que Dios le ha dicho en el monte. Les refiere todo. Y ahí pues está el primer paso. Primero, el conocimiento del proyecto. Y segundo, el acto voluntario de decir, quiero, acepto. Entonces, Moisés les revela, les manifiesta lo que Dios les ha dicho. Y todo el pueblo a una dice, todo el pueblo contestó a una voz, haremos todo lo que dice el Señor. Y bueno, empieza, pone por escrito Moisés todas estas palabras, construye un altar, pone 12 piedras que representan las 12 tribus, luego mandó ofrecer holocaustos, inmolar novillos, o sea, preparar un sacrificio. Y nuevamente se vuelve a dar ese proceso. Tomó el libro que ya había hablado, que ya lo había hablado primero, el libro de la alianza, y lo leyó al pueblo. O sea, vuelve a manifestar, vuelve a hacer la revelación del proyecto de Dios. Y el pueblo vuelve a contestar, obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Hay una manifestación, una señal del proyecto y una aceptación del pueblo, decir, acepto. Y viene entonces lo que lo va a sellar, la sangre, el signo de la alianza. Y es cuando viene ese gesto de que Moisés rocía al pueblo con la sangre, diciendo, esta es la sangre de la alianza, del pacto que Dios ha hecho con ustedes. Yo te revelo mi proyecto y tú lo aceptas. Y se sella con la sangre. O sea, hay un sacrificio. El sacrificio tiene que ver precisamente con la renuncia a lo que quiero para hacer lo que Dios quiere. ¿Pero qué creen? La historia de la humanidad nos dice que somos tercos, mulas, convenencieros, egoístas, inmaduros y todo lo que quieran, que ustedes se quieran agregar, porque estoy siendo generoso, estoy siendo buena onda, no estoy sacando todo, pero cada uno tiene su propia realidad y se conoce. Pero en nuestra relación con Dios vemos las miserias que tenemos, las veces que hemos fallado, las veces que no hemos sido constantes, que le hemos dado la espalda, que lo hemos traicionado. Entonces, para que se diera una alianza tiene que estar el acto de la revelación, el acto de aceptación de la voluntad de Dios y el sacrificio. No ha habido en la historia de la humanidad una criatura que pueda hacer eso, ninguno. Entonces no puede darse esa alianza perfecta. Tendría que estarse repitiendo y repitiendo y repitiendo esa alianza. Y por eso, cada cierto tiempo, el sacerdote judío tenía que repetir el sacrificio del animal y repetir el acto de la aceptación del proyecto de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo constantemente fallaba. Incluso lo vemos en el libro del Éxodo más adelante de este capítulo, cuando Moisés está bien entretenido con Dios y estos onzos ya se hicieron su primer idolatría, se hicieron su becerro de oro. O sea, qué inconstantes, qué inmaduros, qué manera imposible de poder entrar en un sacrificio perfecto, donde alguien pudiera mantener esa observancia, ese cumplimiento del proyecto de Dios. No ha habido una criatura. Entonces, el sacrificio era continuo por parte de los sacerdotes. Primero lo ofrecían en purificación por ellos. ¿Por qué? Porque no eran perfectos. Luego lo tenían que ofrecer por el pueblo. Hasta que viene esta realidad hermosísima
que es precisamente la plenitud de la revelación en Jesucristo. Él es la revelación, Él es la plenitud, y en Él se va a cumplir lo que en Moisés el pueblo dijo que sí, pero que nunca ha podido cumplirlo, y que ninguno de nosotros hemos podido hacer. No hemos podido serle fiel a Dios por X o por Z, por la culpa del otro, por la culpa del vecino, pero nunca por nuestra culpa. Pero somos honestos, al final de cuentas es nuestra culpa. No hemos podido llegar a esa madurez, no hemos podido llegar a esa plenitud para poder mantener lo que se nos ha revelado y decir, haremos todo lo que el Señor nos dice, hasta que Jesús viene y cumple esa parte maravillosa. Él es la revelación, Él es la revelación misma, Él es la plenitud, y así dice el texto, llegada a la plenitud de los tiempos, Jesús nació de una mujer para librarnos, para cumplir, para llevar a cabo lo que en el libro del Éxodo estaba en figura y durante todo el Antiguo Testamento fue figura. Ese cumplimiento de yo te revelo y tú obedeces. Solamente en Jesús se llega a esa plenitud. Él es la revelación y Él en su humana parte, su parte humana, viene a obedecer plena y completamente la voluntad de Dios. Y Él mismo nos lo revela y dice, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Yo no vengo a hacer otra cosa más que hacer la voluntad de Dios, para cumplir esa parte que durante siglos el pueblo judío no había cumplido. Y viene el acto del sacrificio, la sangre, para poder sellar esta nueva alianza. ¿Qué es lo que celebramos? El sacrificio de Cristo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo, que es lo que se sacrifica. Aquí no se sacrificó un cordero sin mancha, se sacrificó Él mismo como instrumento de propiciación, dice así el texto. Él se sacrifica, Él entrega su voluntad, Él entrega su cuerpo, Él entrega su sangre y Él cumple la parte que nosotros no podíamos cumplir. Gracias a eso, ahora nosotros podemos ya aspirar a vivir esa unión con Dios que ninguno de nosotros, después de Cristo, ha logrado vivir, ni el más santo de los santos. No ha habido criatura que pueda cumplir lo que Jesús ha cumplido. Y Él es el que nos da lo que necesitamos. Ya tenemos todo. Solamente tratar de vivir en esa voluntad, decirle, sí, Señor. Por eso el cuerpo, la sangre de Cristo es la fuente de donde emana todo nuestro ser como católico. Es de donde emana nuestra fuerza, nuestra capacidad de ser, de perdonar, nuestra capacidad de servir, nuestra capacidad de amar. La fuente de todo nuestro ser es la Eucaristía. Él es el sacerdote único que hizo el sacrificio. Entró la tienda de propiciación, era una tienda especial donde solamente el sumo sacerdote podía entrar a hacer el sacrificio. Nadie más podía entrar ahí. Y es lo que nos dice la segunda lectura. Cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los beneficios o los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre. Aquí no era una tienda, pero sí era el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por manos de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo animales, ni sangre, sino su propia sangre, la cual nos obtiene la redención eterna. Entonces, esto es maravilloso cuando uno lo medita, cuando uno lo entiende. Y ahora entender el por qué los católicos tenemos una fuente que no tienen los protestantes y que nunca van a tener hasta que no entiendan el milagro del amor de Dios que se quiso quedar en el cuerpo y en la sangre, en la hostia consagrada, en el vino consagrado, que se convierte en su cuerpo y en su sangre. Y nos recuerda ese pacto que Él hace por nosotros, ese cumplimiento de la voluntad de Dios que Él hace por nosotros, y nosotros nos colamos.
Nosotros nos colamos ahí por su misericordia. Él ha abierto lo que ninguno de nosotros podríamos haber abierto por nuestras fuerzas o por nuestro esfuerzo. ¿Sí? Y lo explica la carta a los Hebreos, ¿no? Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, lo que hizo Moisés, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, o sea, eran limpios, pero de acuerdo a la ley. Dice, pero que era exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulso del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios. Vuelvo al ejemplo, al inicio de la primera lectura. Es el pueblo que se ofrece, no está inmaculado, no está limpio, y ofrecen animales para purificarse. Jesús viene a hacer este sacrificio por nosotros. Nosotros no estamos limpios, Él es el que está limpio, Él es el Cordero sin mancha para purificarnos. Pero cometemos pecados. Ahí es donde tenemos la importancia de los sacramentos. El Señor nos deja el sacramento de la confesión para irnos purificando, para poder estar en la presencia y recibir que esa sangre, que ese cuerpo que recibimos cuando comulgamos, sea la puerta que nos abre todo lo que necesitamos, todo lo que estás buscando, la felicidad, la fortaleza, la paz, todo lo que necesitas, que no has encontrado o que encontraste más o menos en una persona, en un trabajo, en una necesidad, la encuentras plenamente en Dios. El viernes yo les compartía de cómo el mundo nos embotella la felicidad. Imagínense que haya una fuente de agua y que se adueñen de esa agua unos cuantos y te empiecen a vender botellitas cuando tú podrías venir a la fuente. Pero no la venden y no la queremos. Si comes esto, si haces esto, si tienes esto, si te pones esto, vas a ser feliz, vas a ser pleno. Cuando nosotros tenemos la fuente de todo ello. Y ese es el centro de nuestra fe eucarística, cristocéntrica. El cuerpo y la sangre de Cristo es esta presencia real del único que ha podido hacer pleno el compromiso de obediencia, de la voluntad entregada a Dios, de llevar a cabo esa voluntad al grado extremo del sacrificio, de la muerte, de los tres elementos que hemos meditado en la semana. Servicio, Jesucristo vino a servirnos, se sacrificó, sufrió, murió y resucitó. La Eucaristía es el centro, es la presencia de todo lo que nosotros creemos, vivimos y tenemos. Es una herencia, dice, es mediador de una nueva alianza. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna. Aquí, ¿cuál era la herencia del pueblo judío? La tierra prometida. Una tierra que emana leche y miel. A nosotros no es una tierra, no es Tijuana, no es Israel, no, la tierra prometida es la vida eterna. Ese es, y nadie puede entrar a esa tierra prometida si no es a través del sacrificio de Cristo, la plenitud en Cristo. Pidámosle a Dios cómo el Señor preparó su cena, el sacrificio preparó la cena de Pascua, el que coma mi cuerpo, el que beba mi sangre. Y Él nos enseña a que tengamos nosotros que estar preparados para poder recibirlo. ¿Cómo podemos recibirlo? Solamente en gracia. ¿Qué significa estar en gracia? Obviamente lo entendemos como no estar en pecado, sí, pero en gracia significa estar en la disposición y en el deseo de hacer su voluntad, pero limpios de todas las veces que no hemos sabido hacer su voluntad. Por eso el sacramento de la confesión. Hoy celebramos la fuente de nuestra vida, la fuente de nuestra fe. Ojalá que cada vez que comulguen, ojalá que cada vez que asistan a la Santa Misa,
Recuerden todo lo que Él ha hecho por ustedes y que esa sea la fuente de su verdadero amor, de su confianza en ustedes mismos. ¿Vas a fallar? Sí. ¿Vas a traicionar? Probablemente. ¿Vas a lastimar a muchos? Sí. Pero si luchas y tratas, el Señor te irá transformando. Y aún así, Él te irá perdonando, levantando y renovando. Muchas felicidades. Tienen el regalo más maravilloso de todo el universo. Y qué pena que no lo entendamos, y mucho menos que no lo valoremos. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Perdón, pónganse de pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Ahora decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a presentar el pan y el vino.